Tienen ahí, hermanos, en sus bosquejos, como lo hemos tenido todo ese tiempo atrás, el resumen de los versículos que estaremos viendo esta noche y luego una aplicación. El resumen. Al oír palabra de Yahweh, Abdías anuncia el juicio divino contra Edom, asegurando que nada de lo que piensen que pueda librarles les servirá, pues todo lo que consideran que está a su favor constituye un falso sentido de seguridad. Creo que la aplicación para nuestras vidas es muy, muy clara. Y así como Abdías escuchó la palabra del Señor, así también nosotros debemos de poner atención a la palabra de Dios, sabiendo que ante su anuncio de juicio, todo lo que pensemos que pueda librarnos tan solo nos da un falso sentido de seguridad. Los profetas que hemos estado considerando, Sofonías y Habacuc, dirigen sus palabras a Judá, ya en los últimos años de su existencia como un reino independiente, como una nación que ha podido funcionar desde la división del reino en el año 931 a.C., después de la muerte de Salomón. Pero en Abdías tenemos una situación diferente. Prácticamente la forma en que estos profetas caen o encajan en la historia es tal como comenzamos con Sofonías, unos años antes de que Josías viniese a tomar control del reino, posiblemente cuando él todavía era un niño o quizá en adolescencia, antes de que llegara a ese punto de interesarse en las cosas de David su padre, las cosas que en el Dios de David su padre, sea antes de los 16 años. Después tenemos a Habacuc, que hemos recién terminado nuestro estudio. Y Habacuc viene un poquito después, pero ya después de la muerte de Josías, cuando la invasión de los babilonios está casi a las puertas. Cuando pensamos en Abdías, tenemos una situación que es después de que ya ha caído a Judá. Y todo lo que tiene que ver, todo lo que concierne la profecía de Abdías, es específicamente en contra de Edom. Vamos a ir explicando estos detalles a medida que veamos los versículos. Pero leemos en el versículo 1, visión de Abdías, y de nuevo la traducción que tenemos ahí a mano derecha de sus notas, un poco diferente de lo que encuentra en Reina Valera. Visión de Abdías. Así dice el Señor Yahweh a Edom. Y noten ustedes que he puesto un par de guiones ahí, porque creo que esta parte es algo que el profeta introduce, es lo que él está intercalando, y no es sino hasta las últimas dos líneas donde dice levantaos, levantémonos, que él escucha o reporta las palabras que ha escuchado del Señor. Así dice el Señor Yahweh a Edom, y entre paréntesis, anuncio hemos oído de parte de Yahweh, y el mensajero entre las naciones ha sido enviado. Él hace un comentario en cuanto a lo que
va a introducir ahora que el Señor ha dicho. Y esto es lo que el Señor ha dicho enviando a este mensajero. Levantaos y levantémonos contra ella para la batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, despreciado tú eres en gran manera. De entrada, Abdías da a entender que su contenido, que lo que él va a comunicar es sobrenatural. Procede del Señor, se origina en Yahweh. Dice visión de Abdías, así dice el Señor. Hay ocasiones cuando alguien en el Antiguo Testamento, y desafortunadamente hoy también, cuando alguien dice, he tenido una visión del Señor, y resulta siendo falsa. Por ejemplo, Jeremías 14, ahí no lo voy a leer, pero es un ejemplo donde uno de los falsos profetas, y Jeremías continuamente tuvo esa oposición, todos estos profetas contradiciendo lo que Jeremías había recibido del Señor, particularmente en términos de decir, no crean a Jeremías, porque nosotros vamos a poder continuar. Egipto va a venir a ayudarnos para pelear contra estos babilonios. Bueno, el Señor le dice, esos son profetas falsos. Ya ustedes saben que hoy día también tenemos personas que dicen ser profetas, pero que sus palabras están fuera del ámbito de lo que el Señor ha dejado ya en su palabra. La combinación Señor Yahweh, note, así dice el Señor Yahweh, consiste en el término que significa amo, que hemos traducido ahí Señor, lo cual comunica autoridad, y el nombre personal del Dios del pacto. Entonces la visión o revelación proviene autoritativamente del Dios de Israel que se reveló a Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y los demás profetas. Y él es el amo, el dueño y señor, no solo de Israel, sino de todos, de toda su creación. Y esa revelación es exclusivamente, por lo menos esta parte, al final vamos a ver otra cosa, pero esta parte dirigida a Edom, anunciándole que será atacada y destruida. El mensaje es uno de juicio. Y Abdías entonces dice, y sí, hemos oído, ya el anuncio ha salido, el anuncio que el Señor ha enviado, un mensajero entre las naciones ha sido enviado. La misión del mensajero es incitar a las naciones a ponerse en pie de guerra en contra de los edomitas. Y ese es el sentido de levantaos y levantémonos. Dios, en forma soberana y poderosamente, está haciendo uso de las naciones para ejecutar su juicio sobre Edom. Un poco más adelante vamos a enterarnos el porqué de ese juicio. ¿Qué es lo que lleva al Señor a declarar este juicio en contra de Edom? Eso viene más adelante. Pero ahora el Señor le dice directamente a Edom, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, despreciado tú eres en gran manera. Este versículo comienza lo que Yahweh directamente dice a Edom. Y esa expresión he aquí introduce la presencia o realidad de algo o alguien. Y es como que el Señor está presentando lo que Él ha hecho con Edom. Introduce una declaración, el estado o situación presente de Edom ante el Señor. Con esa expresión te he hecho,
el Señor indica una vez más su soberanía actuando sobre Edom, resultando en su pequeñez entre las naciones. Y esa pequeñez, junto con el término traducido despreciado, da a entender la insignificancia de la nación que el Señor ha traído a ella, a esta nación, por razones judiciales, que como dije, vamos a ver específicamente más adelante. Entonces, pequeño no significa en términos de territorio, porque prácticamente todas las naciones, todos los pueblos, todos los territorios alrededor de Judá eran pequeños. De manera que la intención no es pequeño en tamaño en cuanto a territorio o aún en cuanto a número de habitantes. No, pequeño tiene que ver con la insignificancia de Edom entre las naciones en medio de su situación política e histórica en ese contexto. Dios determinó a hacer Edom un pueblo pequeño en el desarrollo de los acontecimientos mundiales de ese tiempo. Y vemos, dice, te he hecho, lo cual, como dije, denota la actividad y determinación de Dios en contra de Edom. Ahora, otro término que se usa ahí es despreciado tú, lo cual describe el estado de Edom ante Dios. Y esa evaluación de parte del Señor es de gran importancia teológica, pues el verbo que Abías utiliza es el mismo que en Génesis 25:34 se explica que Esaú despreció o menospreció su primogenitura. Exactamente el mismo verbo. ¿Y por qué decimos que es teológicamente importante? Porque los edomitas eran descendientes de Esaú. Y así como Esaú, el padre de este pueblo, de esta nación, despreció lo que el Señor le había concedido, el ser el primogénito en una familia significaba una serie de privilegios. Pero él despreció tal cosa, concedida por el Señor. Esaú y Jacob eran hermanos, gemelos. Lo que pasa es que unos minutos antes de que viniera Jacob, vino Esaú. Por lo tanto, era el primogénito, el primero. Pero llegó un momento cuando a él no le importó eso, le importó que estaba cansado y que tenía hambre y vendió su primogenitura. Y el versículo ahí en Génesis 25:34 dice que despreció o menospreció lo que el Señor le había concedido. Y ahora el Señor, usando ese mismo término, dice que a la descendencia de Esaú, él la ha hecho despreciada delante de él. Obviamente hay muchas situaciones, hay muchos otros detalles que salen a relucir entre el tiempo de Esaú y el tiempo que ahora esto se está declarando. Y ahí entra toda la historia en lo que se refiere a la actitud de Edom, es decir, los descendientes de Esaú, hacia el pueblo de Israel. De eso hablaremos también cuando lleguemos al punto específico que el Señor menciona para este juicio que se le declara. Dice que despreciado tú en gran manera, y eso indica el grado o magnitud del desprecio. No es una cosa ligera, es en gran manera. Y la aplicación en términos de esto a nosotros el día de hoy, a la situación presente,
constituye una advertencia a no ignorar la palabra de Dios, ni despreciar lo que ella nos ofrece, como la trayectoria de desprecio de la determinación divina por parte de Saúl y Edom les llevaron a ser condenados por Dios. Ignorar la expresa voluntad del Señor en su palabra hoy nos pone en peligro de ser expuestos a la sentencia judicial divina. En 2 de Pedro 2:10 se nos habla de los que desprecian el señorío de Cristo y que serán castigados en el día del juicio. A los hebreos, el escritor de la epístola, después de explicar la superioridad de Cristo sobre los ángeles, pasa a decirles: por tanto, en vista de esa superioridad del Señor Jesús sobre los ángeles, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles, posiblemente una referencia a la forma en que el Señor utilizó a los ángeles, particularmente en la entrega de la ley a Moisés, si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable, no puede cambiarse, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Ahora la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? De manera que entra allí esa advertencia de poner atención a lo que el Señor obviamente hace, pero también lo que dice y lo que Él comunica. Era importante para Edom, en este tiempo ya tardío en cuanto a la historia, para Edom, y obviamente tiempo ya pasado a la historia para Judá como nación independiente, pero era importante de que tanto edomitas, contra quienes se declaraba esto, como judíos que ahora estaban en el exilio, que ellos también pusieran atención a lo que el Señor decía en cuanto a juicio para los enemigos de Israel, pero también, obviamente, lo que vamos a ver hacia el final de este breve libro. Entonces, tomemos en serio lo que Dios anuncia en su palabra en los versículos 1 y 2. En segundo lugar, en los versículos 3 y 4, el principio es: por muy elevada nuestra posición, y ahí puede derribarnos el Señor. Noten cómo el Señor le dice directamente a Edom: la soberbia de tu corazón te ha engañado, morando en los escondites de la peña, lo alto de su habitación, diciendo en su corazón: ¿quién me derribará a tierra? La palabra soberbia se usa en contraste a humilde. Se usa como algo que produce contienda. En algunas veces se produce presunción. Ya hicimos referencia a este pasaje en otra ocasión, en Deuteronomio 18:22. Los que presumieron ir, Deuteronomio 18 específicamente tiene que ver con las direcciones que el Señor establece para el profeta, pero presunción en términos de un profeta es a uno que es un falso profeta y que supone o presupone haber hablado en el nombre del Señor cuando en realidad no
era así. De manera que eso tiene que ver con la idea de presunción o soberbia también. Ahora, con referencia a Edom, es que su sentido de orgullo, arrogancia y altanería la han llevado a actuar en esa forma, presumiendo de lo que en realidad no es algo que puede ser factible para ellos en la forma en que ellos suponen. Y en el contexto de la profecía, en los versículos del 3 al 9, Edom presume tener una serie de factores a su favor que impedirían que fuese dañada. Se consideraba intocable. Y en los versículos del 10 al 21, su errónea presunción era actuar de una forma irresponsable y, sin embargo, según ella, con impunidad, nada me va a pasar. Su elevado concepto propio resultaría en lo que nunca se imaginó: su caída y juicio. Su soberbia, según lo que vemos aquí, no era superficial. La soberbia de tu corazón era algo que surgía del interior, del corazón, del lugar donde se originan las emociones, los pensamientos, las decisiones. La soberbia de tu corazón, lo que sientes internamente acerca de ti, la presunción con la cual actúas, te ha engañado. Y esa palabra engañar, una vez más, haciendo comparación de un texto con otro, ese mismo verbo engañar se usa en Génesis 3:13, que describe el resultado de la actividad de la serpiente contra Eva. Dice ella, me engañó, la serpiente me engañó y comí. Como Eva se dejó llevar y actuó bajo la falsedad de las palabras de Satanás, Edom también se había conducido con la presunción y soberbia que tenía en su corazón y que dio lugar a su negativa actitud hacia Dios y hacia Israel. El aspecto retributivo entra aquí, pues el engaño con que Edom permitió que su propia arrogancia le influenciara sería también usado por supuestos aliados para hacerle caer. Noten, vamos a saltarnos aquí por un segundo al versículo 7. Hasta la frontera te sacaron todos tus aliados. ¿Y qué dice? Te engañaron. Tú mismo te has engañado con la soberbia que existe en tu corazón. Pero viene el momento cuando aquellos que dicen ser tus amigos, te engañarían. Y luego dice que está morando en los escondites de la peña, morando en los escondites de la peña, lo alto de su habitación. En esta parte del versículo 3, Dios habla como haciendo un comentario acerca de Edom. Ha estado hablándole directamente al pueblo, pero ahora como que el Señor habla haciendo un comentario acerca de ella, morando en las escondites de la peña, lo alto de su habitación, diciendo en su corazón, hablando acerca de ella, ¿quién me derribará a tierra? En su propio pensar, la posición geográfica en la cual estaba impediría que cualquier invasor tan siquiera llegase a amenazarla. Edom se había establecido en lugares rocosos que le servían de escondite. El territorio donde sabemos hoy día
que Edom estaba. Podemos ir a visitarlo. Es el lugar que hoy conocemos como Petra. Es en la parte oriente del río Jordán y hacia el sur del Mar Muerto, pero al norte del Mar Rojo. Se puede ir a visitar este lugar y se entera de todas las rocas que hay allí, las montañas rocosas y todo esto. Bueno, ellos estaban localizados en esa parte. Permítame leer una descripción de una enciclopedia bíblica acerca de esta sección, de esta región, donde dice que hacia el oriente, donde se localizaba Edom, a este lado, en contraste al lado occidente del río Jordán. Dice, la parte norte de la planicie en el oeste, al lado izquierdo del lado del Jordán, forma una espaciosa región de pastos. Las montañas ascienden a una altura desde unos 460 hasta un poco más de 600 metros. Ahora describe la cordillera al oriente, donde estaba situada Edom. Es generalmente más alta en el sur que en el norte. Y da un nombre ahí en árabe. A un lado de Petra. Tiene 1470 metros sobre el nivel del mar. Mientras que al oriente de Acaba, ese lugar, el nombre de esta montaña, puede tener hasta unos 1800 metros. La cordillera consiste mayormente de elevaciones rocosas con muchos picos casi inaccesibles y separados por profundas cañadas. Esa sección oriental con su topografía encaja muy bien con la referencia a escondites de la peña. ¿Quién me derribará a tierra estando yo en este lugar inaccesible para los invasores? Y luego dice lo alto de su habitación, lo cual explica o clarifica eso de los escondites de la peña. El énfasis de los versículos 3 y 4, entonces, es la posición geográfica que Edom ocupaba y el falso sentido de seguridad que eso le proveía, por lo menos en su mente. Ahora habla de morando y diciendo en el versículo 3. Morando y diciendo, ¿quién me derribará a tierra? Eso explica las circunstancias del engaño, lo presuntuoso a lo cual Edom había llegado, su erróneo concepto de invencibilidad en el transcurso del tiempo que habían morado allí sin que sus enemigos lograsen alcanzar el lugar. Eso le llevó a convencerse y a concluir que nadie podría destituirla de esa segura posición. ¿Quién me derribará? Bueno, en el versículo 4, la pregunta que Edom hace, el Señor la contesta. Dice, si te elevares como águila, y si entre las estrellas fuere puesto tu nido, de ahí te derribaré, declara Yahweh. El versículo 4 introduce varias suposiciones. 2 en este versículo seguidas por 3 en el versículo 5. Cada frase con la misma palabra. Sí, tal cosa, sí, tal cosa. Eso introduce una suposición. Si te elevares como águila, es la primera suposición, seguida de otra que va más allá aún de lo que cualquier ave pueda lograr. Obviamente,
la respuesta a esto. Esta es una suposición imposible si te elevares como águila. No había aviones en ese tiempo, de manera que Edom no podía pensar en esos términos. Era totalmente imposible ascender a una altura como tal. Pero la segunda suposición es aún más difícil. Si entre las estrellas fuese puesto tu nido, tampoco había naves espaciales. Y no habría sido posible para establecerse en la luna. Bueno, aún hoy día nosotros no podemos establecernos en la luna. Alguien puede ir, regresar, pero hasta ahí nomás, donde sabemos. Ambas situaciones, entonces, eran imposibles de alcanzar, pero se mencionan para enfatizar que aún si Edom pudiese hacerlo humanamente imposible, eso no sería suficiente como para evitar ser derrocada de su posición. Aunque Edom lograse establecer su escondite o morada en el cielo, eso no impediría que el Señor mismo llegase hasta ella y la derribase. La suposición de poder llegar a un lugar inalcanzable totalmente desaparece de la imaginación cuando el Señor le especifica: de ahí te derribaré. Entonces el versículo presenta un contraste entre la presunción humana de ascender a una posición intocable y la determinación divina de derribar al que trata de hacerlo. Para Edom, la imposible suposición le impediría preservar la presunción de su posición. En un sentido nacional y colectivo, Edom demostró lo que sucede con todo ser humano. Entre más alta la posición que obtengamos, o en cualquier aspecto o ámbito que sea, mayor es el sentido de superioridad y de seguridad. Y esto obviamente afecta el grado de confianza que se tiene en sí mismo. El corazón se ensordece, llegando a tener un más alto concepto de nosotros mismos que lo que debemos de tener. El pecado de orgullo y vanagloria generalmente va asociado con los logros y avance que el hombre pueda tener, sea en lo social, sea en lo económico, sea en lo académico o político, o en cualquier otra área de la vida. El ser humano, al adquirir cierta posición, cierto sentido de comodidad, seguridad o poder, puede fácilmente envanecerse. Y lo vemos. Cuando Herodes, vestido con sus ropas reales, se sentó en la tribuna y dio un discurso, la gente gritaba: voz de un Dios y no de hombre. Al instante el Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Hechos 12, 21 al 24. ¿Qué diremos de lo que el Señor nos dice nos advierte en 1 Corintios 10:12? El que cree estar firme, mire, no sea que caiga. Tomemos en serio lo que Dios anuncia en su palabra. Por muy elevada nuestra posición, de allí puede derribarnos el Señor. Versículos 5 y 6. No pongamos la esperanza en nuestras posesiones. Continúan las suposiciones.
Si robadores vinieran a ti, si asoladores de la noche, ¿cómo quedarías callado? No robarían lo suficiente. ¿Y cuánto tiempo tenemos? ¿Media hora? Gracias, hermano. Vamos a tratar de ir más rápido. Entonces, si robadores vienen a ti, si asoladores de la noche, ¿cómo quedarías callado? ¿No robarían lo suficiente? Y la respuesta es sí. Si vendimiadores vinieran a ti, ¿no dejarían rebuscos? Lo que el Señor está tratando de comunicarle a Edom es que si hay ladrones que vienen a quitarle algo, a robarle a Edom, y esto es algo con lo cual nosotros nos podemos identificar. El hecho de que tenemos que cuidar la casa y ponerle barrotes si es posible, y doble llave. ¿Cuántas cosas para evitar que entren los ladrones? Pero si llegan a entrar, al menos que traigan un camión grande, no se van a poder llevar todo. Algo le van a dejar. Y la situación aquí es que si ellos vienen, si asoladores de la noche, ¿cómo quedarías callado? Callado por lo que me han hecho. Me han dejado estupefacto. Me han dejado sin habla. Pero la esperanza es que algo voy a recuperar. Y tal vez con el tiempo, tal vez no exactamente lo mismo. Al menos que vayamos por allá, creo que hay algún mercado donde se pueden comprar las cosas que algunos me han probado, ¿no? Pues al menos que haga algo así. Con el tiempo vamos a ir ahorrando y comprando de nuevo las cosas que nos han robado. Si los vendimiadores vienen a hacer su trabajo en las uvas, hacer la vendimia, por lo general, normalmente lo que hacen es agarrando. Pero algo queda por ahí, detrás de las hojas. Eso es lo que normalmente sucede. Pero cuando algo de lo que yo te estoy anunciando, esa es la idea, cuando suceda lo que yo estoy anunciándote, vas a quedar sin nada, barrido. Los que buscan van a rebuscar. Esa es la idea que el Señor trata de comunicar. ¿Cómo quedarías callado? ¿No robarían lo suficiente? Sí. Si vendimiadores vinieran a ti, ¿no dejarían rebuscos? Pero ahora noten el versículo 6. ¿Cómo fueron escudriñados los de Esaú? Y esa palabra escudriñados es la misma que se usó allá en Sofonías cuando el Señor dijo que iba a registrar a Jerusalén. Iba a registrar para encontrar hasta el último en contra de quien él tenía un juicio. Y lo que ahora el Señor le dice por medio de Abías a Edom es que él va a hacer lo mismo con ellos. Va a escudriñar, va a registrar, va a buscar hasta lo último. Y cuando dice los de Esaú, creo que es una referencia a los habitantes, a las personas que habrán de sufrir el juicio que él tendrá contra de ellos. No van a poder escaparse de tal situación. Y luego dice, fueron buscados sus tesoros escondidos. De manera que aún aquello que ellos hubiesen metido en un compartimiento secreto debajo de la cama o detrás de una puerta o lo que sea, detrás de una pared, eso el Señor iba a hacer que los que venían en contra de
de Edom, también se lo llevaron. Y el punto que aquí tenemos es que ni Edom ni nosotros podemos poner nuestra esperanza, nuestra dependencia en las posesiones, porque son cosas transitorias que en cualquier momento pueden desaparecer, ya sea a manos de ladrones o por otro Mitch o cualquier otra cosa que suceda y que el Señor traiga en nuestras vidas. Otra suposición, hemos terminado con las suposiciones. Pasemos ya rápidamente al versículo 7, porque ahora ya solo me quedan 5 minutos. Versículo 7 dice, hasta la frontera te sacaron todos sus aliados, te engañaron, prevalecieron contra ti los que estaban en paz contigo. Tu comida ponen como una llaga debajo de ti, no hay en él entendimiento. Y el punto que deseamos enfatizar aquí es no dependamos de las amistades, las cuales en cualquier momento pueden causarnos daños. Obviamente, la advertencia aquí no es en contra de los amigos, no es desconfianza de ellos, sino que la imposibilidad de dependencia de ellos para seguridad en medio de las situaciones en las que tengamos que confrontar un juicio. Evidentemente, lo que había sucedido es que Edom había hecho un pacto, una alianza con seguramente diversas naciones alrededor, pueblos con quienes habían hecho un pacto, ya fuese comercial, ya fuese diplomático, político, de defensa, lo que haya sido, pero según lo que el Señor anuncia aquí es que llegará un día cuando los sacarán hasta el punto más remoto de su territorio. Ellos, sus aliados, los sacarán. Te engañaron, prevalecieron contra ti. No, los que estaban en paz contigo. Ya se había hecho esa. En efecto, hermanos, esa palabra, todos tus aliados, eso en sí, en el idioma hebreo, implica esto de un pacto. Literalmente es los hombres de tu pacto. Han hecho un pacto. Bueno, estaban en paz con ellos, pero ¿qué va a suceder? Nos van a sacar tu comida, ponen como una llaga debajo de ti. ¿Qué es esto de la comida? Bueno, en toda cultura, los amigos, cuando se juntan, ¿qué hacen? Comer juntos, sentarse a la mesa. Y en la cultura del Antiguo Testamento, un pacto, un acuerdo, un tratado se sellaba con una comida. ¿Pero qué ha sucedido? La comida de la cual han participado para sellar este pacto viene a ser como una llaga debajo de la planta de los pies que impide ahora a Edom movilizarse como para defenderse, ir a pelear, a guerrear contra los que ahora la han traicionado. Ese símbolo de alianza y de paz ha venido a ser algo dañino para ellos en vista de ese engaño. ¿Se acuerdan que mencionábamos que la soberbia de tu corazón te ha engañado? Bueno, ahora el engaño viene de afuera, externamente, de tus supuestos amigos. Hermanos, no podemos nosotros depender de los amigos para sacarnos de apuros. No estoy diciendo una vez más que desconfiemos, particularmente de aquellos que son hermanos en Cristo. No es eso. No podemos depender. Es del Señor
de quien dependemos. Debemos de depender. En el versículo 8, la sabiduría humana no libra a nadie del juicio divino. El Señor pregunta retóricamente, ¿acaso no en ese día, dice Yahweh, destruiré a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú? Evidentemente, el área de Edom era un área donde las personas, por alguna razón, eran muy sabias. ¿Se acuerdan ustedes de los que vinieron a consolar a Job, a sus amigos? Uno de ellos era de Temán. Temán es una área de Edom. Y este temanita, no recuerdo cuál es su nombre, Elifaz, temanita, supuestamente vino por su sabiduría. El pasaje paralelo a este, en Jeremías 49, habla también de esa situación, de la sabiduría de Edom. Pero el Señor dice que los voy a destruir cuando ese día llegue. Y eso significa que esos sabios que supuestamente habrían de darle dirección al pueblo, al país, y podrían sacarlos de apuro trazando un plan de escape o algo que les ayudara a evitar toda la destrucción que habría de venir en contra de ellos, bueno, no va a haber nadie que pueda dar ese consejo, porque el Señor va a encargarse de que estén fuera de combate, fuera de lo que puedan hacer. Hoy día, hermanos, vivimos en una edad tecnológica. Cuántas cosas se saben, cuántas cosas se suscitan de un día al otro, que hace 50 años no nos imaginábamos que iban a estar presentes. Podríamos decir que no ha habido un tiempo como el nuestro hoy en que hay tanto conocimiento científico, pero a la vez tanta ignorancia de Dios. Porque la mente del hombre tiende a chocar con la inteligencia humana, tiende a chocar con lo que el Señor nos dice en su palabra, de manera que hemos llegado a un punto en el cual todo científico, toda persona intelectual, toda persona que es reconocida por una y otra cosa, tiende a menospreciar la palabra del Señor. El Señor dice a Edom, no puedes confiar en la sabiduría de tu pueblo. Y así también nosotros no podemos depender de nuestra propia sabiduría o de la sabiduría humana en general para las situaciones en las cuales el Señor activamente trabaja en nosotros y en el mundo. Ya para terminar, robándome, ¿qué? 2, 3, 4, 5, 20 minutos. Versículo 9. Versículo 9 dice, y serán desmoralizados, oh Temán, tus valientes, ahí está. De manera que cada uno será cortado del monte de Saúl a causa de la matanza. La crisis nacional ocasionada por la ausencia de personas que ya no pueden ofrecer consejo en medio del desmoronamiento de alianzas políticas y del ataque contra Edom, se agudizará por la incapacidad del ejército para hacer frente a la invasión. ¡Qué ironía! Que aquí tenemos tus valientes, una palabra que se usa para hablar de personas que han demostrado extraordinaria bravura, particularmente en la guerra, en el combate. Pero aquí estos valientes
¿qué sucede? Están desmoralizados. Y la idea de desmoralizados ahí tiene que ver con el desaliento que les ocasionaría la desesperante e imposible situación del país y no necesariamente en su inhabilidad en cuanto a fuerza. De manera que lo que tenemos aquí es que el Señor va a también hacer a un lado, deshacerse de todo recurso que Edom pueda interponer como para tratar de evitar lo que él va a llevar a cabo. Y el punto para nosotros aquí es que no hay fuerza humana que pueda resistir la destrucción del juicio de Dios. Dios nos da un mensaje en su palabra, al cual los hombres, los seres humanos de toda época deben poner atención y tomar muy en serio. Y eso es que la raza humana está bajo condenación, tal como Edom estaba. Es tan solo cuestión de tiempo para que una persona muera, que pase a la eternidad, el sufrimiento eterno, o que Dios manifieste su juicio en contra de la humanidad en cualquier momento. Y nosotros, hermanos, que hemos respondido a la palabra que el Señor nos ha dejado en la Biblia, debemos entonces llevar ese mensaje de advertencia, que ninguna de estas cosas que tienden de alguna forma u otra a entrar, penetrar y permanecer en la mente del hombre como para tener éxito y al fin y al cabo que todo va a estar bien. Debemos de llevar la advertencia de que eso es totalmente contrario a lo que el Señor nos anuncia en su palabra. De manera que esa es nuestra responsabilidad. Mañana, Dios mediante, terminamos con días, con 2 mensajes, y espero que podamos cerrar el ciclo de advertencia, juicio y restauración, advertencia, juicio, para luego, sábado y domingo, entrar a la restauración. Oremos. Padre, de nuevo estamos en tu presencia, rogándote que nos ayudes, Señor, no solo a entender tu palabra en términos mentales, en términos intelectuales, pero dejar, Señor, que estas verdades penetren a nuestro corazón, de tal manera que respondemos al reto, al desafío, a la orden, a la misión que tú nos has llamado a realizar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.